chicos, bienvenidos al Oráculo de Psique y nada chicos, bienvenidos como cada semana a nuestro tarot interactivo semanal. Ya sabéis que cada semana los domingos nos reunimos para ver qué energías vamos a tener disponibles durante la semana. Aquí se trata de ver realmente qué es, para qué debemos prepararnos, qué cosas tenemos que tener en cuenta durante la evolución de la semana y sobre todo pues eso, ver exactamente qué nos trae el futuro, qué tipo de energías van a estar disponibles para nosotros y obviamente es también la mejor manera de poder aprovecharlas. Así que nada chicos, para este tarot interactivo de esta semana os traigo 3 opciones, ¿de acuerdo? Para la primera opción vais a tener disponible el oráculo del zodíaco, que ya os lo hice una revisión, es una verdadera preciosidad. Vamos a tener este como la opción número 1, el oráculo de los zodíacos. Vamos a tener como opción número 2 el oráculo Visiones Estelares, que ya sabéis que también es un oráculo que me encanta, muy pastel, muy bonito también. Este es el oráculo que vamos a tener disponible para la opción número 2 y para la opción número 3 vamos a tener el Black Moon Astrology Cards, que también ya lo hemos utilizado anteriormente en algunos oráculos y ya sabéis que también tiene su propio encanto. Así que nada chicos, estas son las 3 opciones que tenéis disponibles. Elegir tanto una como si consideráis podéis elegir también varias opciones y nos vamos a ayudar además para cada una de las tiradas también con tarot y con otros oráculos que tengo por aquí escondidillos. Así que nada chicos, tomaros vuestro tiempo, si necesitáis podéis pausar el vídeo, elegir la opción o las opciones que más os resuenen y empezamos en un momentito. Hasta ahora. Bienvenido, opción número 1, si el oráculo que has elegido es el oráculo de los zodíacos. Y antes, chicos, de empezar con la tirada, sobre todo recordaros que lo que vamos a ver son las energías semanales, vamos a ver qué energías vamos a tener disponibles. Recordaros además que es un tarot interactivo colectivo, así que puede ser que haya algunas cosas que os resuenen más, algunas quizás no resuenen. Quedaros con los mensajes que realmente sepáis y creáis que eso es que son para vosotros. Y también chicos, si aterrizáis en esta lectura fuera del marco temporal en el que se ha hecho, recordar que los tarots, pese a que puedan estar ceñidos a alguna semana o a un mes, pueden, y son de hecho atemporales, así que puede ser la señal de que necesitas oír alguno de los mensajes que van a aparecer en alguna de estas tiradas. Así que vamos a empezar ya con vuestra tirada. Chicos, relajaros, respirar profundamente. Y vamos a ver qué energías vamos a tener disponibles con este maravilloso oráculo astrológico. Venga, vamos allá. Venga. Bueno, chicos, tenemos por aquí la energía de Urano. Tenemos por aquí la casa 11, así que ya vamos viendo una temática bastante definida para esta semana. Fijaros, tenemos Virgo, el signo de Virgo, tenemos el planeta Júpiter y tenemos la casa 7, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de estas cartas, vamos a colocarlas, ¿de acuerdo, chicos? Para que las podáis ver bien. Mirad, lo primero que me llama la atención ya es que tenemos 2 casas presentes dentro del oráculo astrológico. Tenemos la casa 11 y la casa 11 ya sabéis que tiene mucho que ver con el colectivo, con las personas que nos rodean, pero sobre todo los grupos elegidos. Y por otro lado tenemos la casa 7, así que atentos con la casa 7 y con la casa 11 porque todo lo que tenga que ver con relaciones sociales va a estar especialmente marcado. La casa 11 siempre nos va a hablar de eso, amigos elegidos, aquellos grupos con los que sentimos muchísima afinidad y atentos porque dentro de estas relaciones se pueden dar cambios bastante disruptivos o bastante inesperados. Ya sabéis que cuando aparece o tenemos presente la energía de Urano, cosas nuevas se aproximan, es casi ese cambio eléctrico que uno no se ve venir, pero que puede realmente darle una vuelta a la tortilla a todo lo que estamos viviendo en cierta manera. Fijaros que además de Urano tenemos otros 2, en ese caso otro planeta, perdón, iba a decir 2, pero no, solo tenemos uno. Tenemos a Júpiter. Y Júpiter ya sabéis que es un planeta tremendamente expansivo, es un planeta además optimista, así que durante toda esta semana lo que veo es una energía muy positiva, una energía sobre todo de querer quizás llegar a más personas, es una energía en la que tenemos la posibilidad de conocer personas de forma muy inesperada, casi sin haberlo pensado o sin haberlo previsto, y atentos porque esto nos puede abrir nuevas líneas del horizonte. Con Júpiter además, chicos, todo lo que tiene que ver también con nuestra propia fe, con nuestras propias creencias y con nuestra manera de ver el mundo, va
estar de hecho con un gran peso, y teniendo aquí presente a Urano, chicos, atentos, porque Urano también puede traer cambios bastante importantes en ese sentido, cambios incluso en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de ver el mundo o incluso en nuestros dogmas y en nuestras creencias. Así que Urano, chicos, ya sabéis, cuando aparece Urano en las tiradas siempre os digo que puede haber o puede estar presente un uranazo, una semana en la que, mirad chicos, tenemos por un lado la energía de Virgo, y Virgo es todo lo contrario, es esa energía muy analítica, es una energía muy controladora que quiere tenerlo todo en orden, pero fijaros que en ese sentido va a ser complicado porque Urano va a venir y va un poquito a arrasar. Atentos también a todos aquellos que estéis estudiando o que tengáis profesiones también que tengan que ver con ingenierías, por ejemplo, todo lo que sean temáticas de tecnología, temáticas también de organización, porque todas estas áreas, chicos, van a estar en cierta manera bastante removidas. Atentos también con Casa 7, ya sabéis que Casa 7 tiene mucho que ver con parejas, con relaciones y también con relaciones de socios, aquellas personas con las que podemos tener contratos, tenemos o podemos tener vínculos. Recordar que aquí ya la energía no solo está centrada en uno mismo, sino que estamos compartiendo energía con otras personas. ¿Qué puede estar habiendo aquí? Pues chicos, una necesidad de organización muy importante, puede ser una semana importante para definir también metas en cierta manera o organizar todas aquellas situaciones que podamos estar compartiendo con otras personas, sobre todo chicos con la energía de Virgo. La energía de Virgo, además de ser una energía muy analítica, es una energía que se centra mucho en nuestras rutinas diarias, así que puede haber, chicos, la necesidad de empezar a gestionar rutinas que tengan que ver con eso, con personas que tengamos muy cercanas, tanto amistades como relaciones de compromiso, ya sean comerciales o sean a nivel de pareja, pero todas estas van a tener una relevancia muy especial. Y os recuerdo, chicos, con la energía de Urano, en cierta manera puede ser una semana bastante revolucionaria. O sea, digamos que por un lado vamos a tener esa energía de querer organizarnos, de querer poner rutinas, pero por otro lado, chicos, vais a tener que estar abiertos a la idea de que en cualquier momento todo esto puede cambiar de forma radical, porque Urano no avisa. ¿De acuerdo? Aquí digamos que lo que nos marcaría esta tirada es, mirad, es necesario que tengamos unas buenas rutinas, que pongamos en orden también y sobre todo utilizando la parte más, digamos, más práctica, ¿de acuerdo? De la vida, que la utilicemos para organizar bien todo lo que tenga que ver con nuestras relaciones, pero abiertos en cierta manera a que Urano, cuando haga su acto de presencia, puede desmontarlo todo y vamos a tener que volver a reorganizarnos, ¿de acuerdo? Pero lo que me gusta de esta tirada, chicos, es que con la energía de Júpiter, esta energía va a ser muy benéfica. Así que no esperéis que sean cambios abruptos o cambios radicales que quizás en un primer momento nos puedan causar un poquito de incomodidad, pero ya veréis que con el pasar de los días vamos a ir viendo que tenían un componente muy benéfico y además muy positivo. De hecho, pueden traer en cierta manera mucha abundancia. Así que atentos con todo lo que tenga que ver, incluso para muchos de vosotros, si estáis en asociaciones, si estáis en comunidades que estáis trabajando quizás por alguna cosa en común, todo esto va a estar en cierta manera muy bien aspectado. Atentos también porque es una semana en la que también puede ser necesario digamos, poner en orden aquellas inversiones con las que estemos trabajando. Ya sabéis que Júpiter, tanto Júpiter como Venus tienen un componente muy material en el sentido de recursos también, pero recursos sobre todo con respecto a inversiones, así que atentos porque puede ser que también sea una semana movida en cuanto a noticias que podamos recibir con respecto a temas, pues eso, de bolsa, temas materiales y todo este tipo de cosas. Os lo digo porque está también muy marcado. Vamos a utilizar ahora, chicos, el tarot y vamos a ver exactamente cómo va a ir desarrollándose la semana para vosotros. Pero ya os digo, las relaciones para vosotros van a tener una relevancia bastante importante. Mirad, chicos, también lo que os puedo decir es que para aquellos, por ejemplo, que estéis ahora mismo en pareja o que estéis lidiando ya con alguna persona especial en vuestra vida, estaros atentos también, porque con la energía de Júpiter también pueden haber abundancia de amores, abundancia también, chicos, en ese sentido de asociación o de contratos. Así que atentos. Y ojo, chicos, mirar, que me estaba viniendo ahora. Para los que estéis en esta semana, digamos, lidiando con algún tipo de juicio, algo que tenga que ver también
con todo lo que sean leyes, o sea, que tengáis alguna, a veces puede ser referirse incluso a una multa. Chicos, es importante que lo tengáis todo bien atado, que lo tengáis todo bien meditado y que en caso de necesitar una estrategia que busquéis diferentes alternativas, porque es lo que os comentaba, con la energía de Urano pueden venir de repente cambios bastante rápidos que quizás no habíamos podido tener, digamos, de forma visible y que nos trastoquen un poquito en un primer momento. Pero ya os digo, no veo unas energías en las que digamos que vaya a ser para mal, sino que vamos a tener que tener en cuenta y sobre todo intentar ser estables. Fijaros además que con Urano y con Júpiter tenemos mucho esa energía de fuego y de aire, así que atentos porque también puede ser una semana digamos muy volátil en la que nuestro pensamiento también se esté moviendo de forma muy rápida, también que precisamente ese optimismo que podemos estar viviendo haga que también podamos hacer avances más rápidos o más importantes que otras semanas, pero chicos, también tener en cuenta que no hay que perder de vista esa parte práctica, esa parte sobre todo de tierra, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Vamos ahora a ver con el tarot, vamos a ver qué energías o qué debemos tener en cuenta para esta semana. Ya sabéis que no vamos a preguntar nada concreto con respecto a una temática, sino vamos a dejar que el tarot nos vaya diciendo qué tenemos que tener en cuenta para esta semana. Mirad, tenemos por aquí la carta del juicio, el momento de la verdad, un despertar, así que chicos empezamos con una carta bastante importante. Tenemos la carta del 10 de copas. Tenemos por aquí la suma sacerdotisa. Bueno, chicos, para vosotros esta semana va a ser una semana bastante importante. Fijaros que tenemos por aquí muchos arcanos mayores. Tenemos la fuerza, el 7 de copas. Aquí tenemos el 4 de oros. Vamos por aquí, 5 de copas. Tenemos aquí la carta del 6 de bastos. Y tenemos por aquí, fijaros, el 4 de copas. Mirad, veo por aquí mucho 4 también. Pero bueno, vamos a irlo desarrollando un poquito con la tirada. Mirad, ¿qué es lo que nos dice el tarot? Mirad, chicos, esta semana puede ser una semana muy importante para vosotros. Sí que puede ser una semana de acción, pero creo que va a ser una semana, además de todo lo que os he comentado ya con la tirada astrológica, va a ser un poco una semana que es como si llegara a esa hora de la verdad. Es ese momento en el que hay situaciones que dan la cara, que llegan o que dan, de alguna manera hay que afrontar, es como si tuviéramos esa iluminación, esa capacidad de verlo ya todo con claridad y se nos pide que actuemos en consecuencia. ¿En qué áreas se nos pueden estar moviendo? Pues mirad, chicos, aparte de las que ya os he dicho, que se pueden estar moviendo a nivel de pareja o a nivel también de grupos de amigos, fijaros que tenemos un 10 de copas, así que para muchos de vosotros esa parte familiar también, esa parte de relaciones, sobre todo personas con las que podamos tener un vínculo de verdad, de aprecio, puede ser que esté pasando una evaluación o una revisión. Aquí fijaros que tenemos además la suma sacerdotisa, así que puede ser que muchos de vosotros estéis analizando de alguna manera o intentando aplicar todo aquello que habéis aprendido a ver si alguna situación que estáis viviendo necesita una mejora. Para muchos de vosotros va a ser en el ámbito familiar. Sobre todo, chicos, a principios de semana, pese a que empecemos a tener clara una situación o que empecemos a determinar, incluso aquí también nos puede estar hablando cuando uno empieza a tener claro qué es lo que quiere para sí mismo y qué es o sea, fijaros, esa sensación de ya llega uno a abrir los ojos y a darse cuenta qué es realmente importante o para vuestra felicidad, para entendernos, es aquello con lo que conectas, ¿de acuerdo? Pero esto va a venir a través de un proceso también de maduración, de gestación, es esa necesidad de actuar desde la prudencia. Fijaros que con la sacerdotisa se impone esta situación, por lo tanto, chicos, a principio de semana, pese a que podamos estar en un momento en que veamos temáticas muy claras, en el que sea casi un momento culmen en el que ya empecemos a darnos cuenta de cuál es la realidad quizás que nos rodea, tanto para bien como para mal, ¿de acuerdo? Pero sobre todo tenerlo en cuenta con temas muy marcados, con temas familiares, es importante que no demos ningún paso. A principios de semana, chicos, va a ser un momento con mucha energía, con mucha carga, en el que vamos a estar realmente muy conectados con lo que sería nuestra sabiduría interna y
chicos, lo recomendable es que estemos procesando la información que nos esté llegando. Para muchos de vosotros, chicos, va a ser, si lleváis un tiempo en el que habéis perdido un poco la claridad, esa sensación de no tener claro qué metas queríais alcanzar, no tener claro qué es lo que significaba para vosotros la felicidad real, no la que quizás nos venden en la televisión o nos venden en muchos medios, sino qué es lo que significa realmente para vosotros. Para esta semana, chicos, lo que veo es que va a haber movimientos en ese sentido, una reevaluación, un despertar realmente a lo que es importante y a lo que os llena a nivel emocional dentro de vuestra vida. Pero, chicos, aquí sí que lo que nos están diciendo es que es el momento no tanto para actuar quizás a principios de semana, para movilizarnos, sino para procesarlo, para entender realmente qué es lo que nos está llevando a estas conclusiones. Fijaros que además tenemos aquí, ya entrando dentro de mediados de semana, tenemos la carta de la fuerza, tenemos la carta del 6 de copas y el 4 de oros. Atentos, chicos, a aquellos a los que os estéis aferrando demasiado a temáticas que vengan del pasado, porque sí que me da la sensación, y fijaros con la entrada que teníamos aquí, que hay muchos de vosotros que quizás el problema es que estáis viendo el pasado con demasiado nostalgia. Podéis estar específicamente demasiado aferrados quizás a una idea idílica de lo que era bueno para vosotros, y quizás os habéis estado quizás un poquito perdidos con respecto a lo que queríais manifestar de cara al futuro. También, chicos, para algunos de vosotros me habla también de esa sensación de querer retomar temas también del pasado que quizás los lleváis muy anclados, y atentos también porque también me puede estar hablando de que tomen una especial relevancia relaciones, chicos, atentos, con personas que puedan venir del pasado que quizás no hemos podido soltar del todo, porque pueden venir o entrar de nuevo en nuestra vida con una, digamos, con una fuerza bastante importante. Pero ojo, chicos, porque aquí es importante que tengáis en cuenta si este tipo de relaciones de las que estamos hablando, digamos, fluyen libremente o las estáis manifestando porque en cierta manera no las habéis podido soltar en su momento. Fijaros que aquí esto todo va relacionado, aunque parezca que a principio de semana podemos estar hablando de otros temas. Creo que para muchos puede significar que esta semana vengan o vuelvan situaciones del pasado, ¿de acuerdo?, con las que teníamos un cierto enganche, y que esto sea precisamente lo que se va a estar desarrollando, la necesidad de conectarnos realmente con lo que es valioso para nosotros, chicos, a nivel emocional. Es como si esta semana fuera una ventana, primero al pasado, una ventana para entender ahora, en este momento presente, qué es lo que necesitáis para poder enfocaros al futuro. Y quizás esta semana lo que vais a ver o vais a tener presente, para algunos de vosotros va a ser una persona física del pasado que se va a presentar, con la que en cierta manera hay un atrape o un enganche, porque en cierta manera es una persona a la que podéis tener también en cierta manera muy idealizada. Pero ojo, porque para algunos de vosotros no va a ser tanto una persona física, pero sí situaciones, quizás momentos de la infancia que se han idealizado, que vais a tener de nuevo presentes, y que en cierta manera va a haber que reevaluar si son factibles de cara al futuro o de cara al presente que estáis viviendo, porque quizás para muchos de vosotros queréis recuperar esos momentos o esa manera de vivir, ¿de acuerdo?, porque para vosotros era importante y queréis en cierta manera manifestarla a futuro. Tenerlo en cuenta porque esta temática se va a estar moviendo en cierta manera de una forma bastante potente. Fijaros que terminamos la semana con el 5 de copas, tenemos el 6 de bastos y tenemos el 4 de copas. Atentos aquí, chicos, ¿de acuerdo?, porque para muchos de vosotros este movimiento que estamos viendo o este planteamiento de qué es lo que queréis manifestar de cara a futuro, o que se va a estar sobre todo manifestando, va a venir en muchos casos determinados por alguna situación, chicos, en las que podéis estar a nivel emocional en cierta manera bajitos, que hayáis tenido algún tipo de desengaño. Atentos también para los que estéis en relaciones, ¿de acuerdo?, o aparezcan también personas que ya lleven mucho tiempo en vuestra vida o que vengan ya del pasado, porque aquí vamos a tener que tener mucho cuidado con el orgullo, chicos. ¿Por qué? Porque podemos estar, digamos, os voy a dar dos opciones. A finales de semana, chicos, me da la sensación de que podemos estar lidiando con una persona que sea extremadamente orgullosa,
chicos, y que esto traiga problemas, traiga la sensación de no querer seguir con esta vía. Si estamos hablando que esto que os estoy comentando viene porque aparece alguna persona del pasado, chicos, aquí practicar lo que os comentaba de la sacerdotisa, porque podemos estar hablando de algún tipo de persona que puede venir con una energía no especialmente de apertura, puede ser que venga, que aparezca y que pueda hacer que viejas heridas del pasado se empiecen a remover. Así que chicos, mira, esto es un mensaje muy claro, sobre todo para los que en cierta manera estéis ahora haciendo una reevaluación de qué es lo que ha ocurrido en vuestra vida sentimental hasta ahora. Estéis empezando a tener claro realmente lo que queréis manifestar de cara al futuro. Atentos, porque puede ser que a veces una de esas pruebas de la vida que te pueden traer es que te vuelvan a traer alguna persona que pueda o que pudo tener un papel muy importante dentro de vuestra vida para ver si realmente habéis superado esa, en cierta manera, esa lección. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues atentos, chicos, porque en esta semana, uno de esos momentos en los que vamos a tener en cuenta, puede ser que muchos de vosotros vais a estar conectando de nuevo con emociones del pasado, ¿de acuerdo? Y que, ya os digo, que estemos lidiando con algún tipo de persona que en cierta manera funcione ya mucho desde el orgullo y que en cierta manera nos muestre que aún puede ser que no esté en apertura. Y ojo, porque para algunos de vosotros puede ser al revés. También, chicos, personas del pasado que puedan acercarse a vosotros y que precisamente por ese remover de sentimientos, esa vuelta a un pasado que quizás no fue lo que vosotros esperabais, ¿de acuerdo? Pese a que pudo haber en cierta manera una idealización, tomemos ya la respuesta definitiva de poner nuestro orgullo por delante, nuestra valía por delante y que en cierta manera nos podamos mostrar en cierta manera reacios a algún tipo de acercamiento. Así que, chicos, tenerlo en cuenta. Lo que sí que veo es que es una semana de reevaluación. Creo que para esta semana, para muchos de vosotros, van a haber movimientos que ya pueden venir del pasado y que en cierta manera os van a ayudar a poner orden, ¿de acuerdo? Y a determinar qué es lo que queréis manifestar de cara al futuro. Si quizás estas idealizaciones que podíais tener marcadas, o incluso para algunos de vosotros puede ser que hayáis estado mucho tiempo esperando a alguna persona, controlando o reteniendo también vuestra vida, aplicando mucha fuerza de voluntad en espera a que apareciera alguien. Y quizás esta semana puede ser ese empujón definitivo para salir de esta energía, para empezar también a poner límites, pero límites sobre todo no tanto, chicos, a nivel físico, sino sobre todo límites a nivel emocional. Esa sensación de decir, bueno, pues quizás esto ya, aquello que os puedan traer o que os puedan presentar ya no es ya lo que necesitáis, pero que lo tengáis claro porque ya hay aquí un trabajo importante, que apliquéis vuestra sabiduría interna para saber qué camino tomar y para vosotros qué es lo que realmente significa la felicidad. Aquí va a haber mucho, ya sabéis que, y de hecho lo digo muchas veces en los interactivos, que la felicidad no es algo que nos pueda traer lo exterior, sino realmente la felicidad es un estado interno, es algo que decidimos nosotros, pero también va a venir muy de la mano de aquello que decidamos o aquello a lo que le prestemos atención a nuestra vida. Si al final nos quedamos atrapados en situaciones del pasado que en cierta manera no entregan, o situaciones del pasado que son cerradas o que no nos acaban de dar y que lo que nos traen es sufrimiento o situaciones en cierta manera carentes, al final, chicos, la felicidad es diferente a alcanzarla. Primero hay que alcanzar una felicidad interna que nos permita en cierta manera manifestar hacia lo externo, ¿de acuerdo? Espero a que os ayuden estas palabras. Os voy a sacar ahora alguna otra carta, ahora con el oráculo de la lunología, para ver si nos quieren dar algún otro mensaje para esta semana. Mirar, sus sueños necesitan algo de pragmatismo. Mirar, chicos, para muchos de vosotros, fijaros lo que os he comentado antes también con la tirada astrológica. Es una semana, chicos, donde puede haber mucha energía de iniciativa, porque ya os he dicho que tenemos a Urano, tenemos a Júpiter, es una energía de fuego y aire, así que puede haber una energía muy reactiva, muy, digamos, echada para adelante, pero recordaos lo que os comentaba de la energía de Virgo, que también significa pragmatismo. Y con esta carta nos están diciendo eso. Chicos, para aquellos que estéis ahora lidiando con proyectos, es importante que os generéis unas buenas rutinas. Siempre, y ya os digo,
que estéis abiertos a cambios, pero que en cierta manera no trabajéis a lo loco, no esperéis un poco a tomar decisiones conforme van viniendo las cosas, sino que en cierta manera intentéis generaros un marco de actuación o en cierta manera una estrategia y que os volváis también en cierta manera más flexibles y durante esos momentos o esos preparativos pueden darse cambios. Pero a lo que me refiero es que lo que es importante es que no vayamos un poco a lo loco, quizás sin una estrategia definida, porque nos va a ser mucho más o nos va a ser más complicado el poder enfocarnos y sobre todo tenerlo en cuenta para esta semana, ¿de acuerdo? También, chicos, si lo que estáis lidiando, como hemos visto con el tarot, es también con temas emocionales. Cuando digo temas emocionales podemos estar hablando de tanto de parejas o parejas del pasado, personas que nos han interesado, como de temas familiares, que también estaría muy marcado en ese sentido. Chicos, al final es importante que conectéis con la parte más práctica, esa parte más práctica que nos dice qué es lo que realmente me funciona en esta vida, si esas personas a lo mejor que pueden estar viniendo para pedir una entrada, si realmente cumplen una función positiva, y que lo hagamos desde un punto de vista mucho más práctico. ¿Por qué? Porque quizás la parte emocional la podamos tener más comprometida y nos sea más difícil tomar en cierta manera esas decisiones, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. Vamos a sacar otra carta. Fijaros, tenemos la carta de la luna balsámica, un tiempo de sanación. Chicos, yo creo que para muchos de vosotros esta semana, viendo estas energías, creo que puede ser, fijaros, con la carta del juicio, es en cierta manera un renacer. Si venís de situaciones o esa sensación de haberos sentido muy parados, fijaros que el juicio no es una carta como la del colgado, pero el juicio sí que implica esa sensación de haber estado viviendo una situación en la que nos hemos sentido muertos y que de repente ocurre algo, sentimos un llamado para volver a renacer, para volver a conectar con la felicidad. Así que puede ser que esta semana sea una semana de interpaz en las que empecemos ya a conectar con esta energía de sanación, en la que se vayan también a conectar en nosotros todos esos, fijaros que tenemos la carta de la sacerdotisa y es nuestra sabiduría profunda, es aquella sabiduría que está casi oculta dentro de nuestro interior y que por alguna razón puede ser que para muchos de vosotros empiece a salir, que empiece en cierta manera a manifestarse hacia el exterior. Así que atentos, porque esta semana puede ser una semana en la que podáis poner en orden muchas situaciones y sobre todo situaciones que en cierta manera os han podido traer un dolor importante. Fijaros que tenemos un 5 de copas y a nivel emocional es una carta bastante potente. Y tenemos abandónese a lo divino, la luna llena. Mirad, chicos, esta semana es una semana también para confiar, chicos, para abrirnos al llamado, para entender que van a pasar cosas inesperadas. En muchos casos puede ser que estén volviendo personas del pasado, pero no tengáis miedo, chicos. Primero, no es una semana para actuar a lo loco, ¿de acuerdo? Van a venir, seguramente, ya os digo, con estas cartas muchas oportunidades. Tomároslo con calma, pero también entender, sobre todo, tened fe y sobre todo confiad en el destino, porque el destino en cierta manera lo que te está diciendo es que hay situaciones que se van a manifestar durante esta semana necesarias para vuestro crecimiento, para vuestra evolución y que, ojo, van a tener buen resultado, aunque quizás, chicos, ya sabéis que a veces el transcurrir a veces puede ser un poco o que nos podamos sentir revueltos, pero chicos, es momento de confiar, ¿de acuerdo? Y nada, chicos, para mi opción, querida opción número 1, con esto llegamos al final de la lectura. Espero que os haya gustado, espero que os ayude. Chicos, para vosotros es una semana bastante intensa, bastante potente, porque creo que se van a estar moviendo quizás temas del pasado, relaciones. Tened en cuenta que esto me puede estar hablando tanto de relaciones de pareja, relaciones familiares y también de amigos, porque nos ha parecido. Así que todo lo que sean vueltas de personas del pasado pueden ser un detonante para hacer un trabajo interno muy importante. Y ojo, porque a finales de semana este trabajo interno que se puede estar desarrollando os puede ayudar, os puede llevar en cierta manera a practicar un poco eso, el ver a quién dejamos entrar, a quién no y quién estáis dispuestos a que forme parte de vuestra felicidad a partir de ahora. Así que ahí os lo dejo. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un like, que ya sabéis que me ayudáis un montón con el canal. Suscribiros los que no lo hayáis hecho y sobre todo si habéis aterrizado
realizado en este vídeo. Y nada, chicos, ahora sí, me voy con la opción número 2, pero no sin antes desearos una maravillosa semana. Dejadme en comentarios cómo la estáis viviendo y os mando un beso inmenso. Adiós. Bienvenido, opción número 2, si la baraja que has elegido es el oráculo de las visiones estelares. Y nada, chicos, vamos a ver pues eso, qué energías vais a tener disponibles durante esta semana, qué áreas de nuestra vida tenemos que tener más en cuenta porque pueden haber movimientos. Lo vamos a hacer, ya sabéis, con oráculo y también vamos a utilizar el tarot. Así que venga, chicos, como siempre os digo, relajaros, respirar profundamente para conectar con la energía de la tirada y vamos a ver, pues eso, qué nos depara esta semana el futuro. Venga, vamos allá. Bueno, fijaros, mira, ya ha aparecido también en la opción número 1. Me gusta mucho esta energía. Júpiter, chicos, esta semana va a estar muy presente, así que me da la sensación de que puede ser una semana bastante interesante. Tenemos también por aquí al asteroide Juno, tenemos la carta del Sol, tenemos la luna, atentos con las emociones, y tenemos por aquí a Plutón. Bueno, chicos, tenemos aquí cartas muy interesantes. Mirad, chicos, lo primero que me llama la atención, fijaros, es que tenemos dos planetas bastante potentes. Tenemos por un lado el planeta Júpiter y tenemos también a Plutón. Así que, chicos, puede ser una semana con un potencial de crecimiento brutal, pero también de transformación. Ya sabéis que Plutón, en cierta manera, implica también no cambios radicales como los que traería Urano, pero sí trae una transformación realmente muy profunda. Así que pueden ocurrir, sucesos dentro de nuestra vida que pueden ser muy benéficos, pero que también impliquen, en cierta manera, bajar a las profundidades para extraer esos recursos, para extraer aquello que podemos tener ocultos dentro de nosotros. Y ojo, porque tiene mucho que ver también con nuestro poder personal. Fijaros que además aquí, en este y sobre todo esta semana, va a tener mucha relevancia el papel de las personas con las que nos relacionamos. Y fijaros que aquí ya no estamos hablando tanto quizás de socios o de amigos, sino de relaciones de pareja. Esta situación, chicos, os puede afectar tanto si estáis en pareja actualmente como si no. Puede ser que para muchos de vosotros pueda ser una semana, para los que no tenéis pareja, que estéis haciendo una reevaluación importante de dónde ponéis vuestra fe, de dónde ponéis también vuestras esperanzas y de la transformación que quizás se pueda estar dando tanto a nivel emocional como además de vuestro propósito de vida, de vuestra misión de vida y también cómo queréis proyectaros hacia el exterior. Para algunos de vosotros, chicos, puede haber una verdadera catarsis esta semana a través de las personas con las que compartimos emociones, con las personas con las que nos relacionamos. Fijaros que además, si estáis en pareja, puede haber una especie de reevaluación también o de transformación importante en los arquetipos que jugáis tanto cada una de esas personas dentro de la relación. Pero, chicos, sobre todo lo que me gusta es que con la energía de Júpiter abriendo esta tirada puede ser por una renovación de las esperanzas, una renovación de la fe. Ojo, con esta carta sí que os digo, ya sabéis que Plutón también puede implicar luchas de poder, ya sabéis que Plutón también representa el poder y en cierta manera Plutón lo que nos está diciendo que quizás es un momento para obtener los mejores resultados, de que hagamos una transformación real dentro de cómo nos movemos a nivel de nuestras emociones y también de cómo nos proyectamos. Incluso dentro de, si estamos ya en pareja, chicos, sobre todo porque normalmente puede ser que haya personas que lo vivan más desde una energía femenina o desde una energía masculina. Esto se aplica, da igual si sois hombres o mujeres o si tenéis relaciones con personas del mismo sexo, pero esto me está hablando de arquetipos, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. Una semana también, chicos, en la que tenemos que tener cuidado con determinadas cosas. ¿Con qué? Primero, si sois personas que estáis solteras, y en ese sentido es bastante positivo, puede ser una semana en la que tengamos personas alrededor que puedan darnos una indicación o personas especiales que puedan entrar a nuestra vida, chicos, porque con Júpiter nos habla de diferentes posibilidades, así que puede ser que algunos de vosotros estéis como con varias personas, digamos, o con varias selecciones para poder elegir. Eso tenerlo en cuenta. Pero por otro lado también, chicos, esta semana es importante que tengamos cuidado, sobre todo para los que estéis ahora mismo ya en pareja, o si no lo estáis y os ha pasado esto a lo que me voy a referir ahora en el pasado, para hacer una
una reevaluación en ese sentido. Una de las cosas con las que vais a tener que tener cuidado, sobre todo, es con temas de celos, chicos, porque fijaros que tenemos una luna Plutón. Si sois personas que tenéis mucha tendencia a tener relaciones demasiado absorbentes, porque esto me podría estar hablando, pues por ejemplo, como personas que tengáis la luna en Escorpio en ese sentido, personas demasiado absorbentes. Ojo, porque en ese sentido, chicos, va a tener que haber una reevaluación o un reequilibrado. También, si sois personas que tenéis tendencia a ser, fijaros que tenemos aquí un Sol Plutón, ¿de acuerdo? Y también me puede estar hablando de esas personas que pueden ser muy vehementes, de esas personas que sí, que caes pero te vuelves a levantar, pero ojo porque también me puede estar hablando de personas que puedan tener tendencia o a imponerse por encima de los demás o que tengan la tendencia a dejar que otras personas se impongan por encima. Recordad lo que os he comentado, que Plutón también representa el poder. Entonces, ¿qué nos están diciendo estas cartas? Pues chicos, es una semana importante, porque además es una semana que puede venir con una energía muy benéfica, pero sí que es importante que no perdamos de vista cómo ejercemos el poder durante esta semana y sobre todo tenerlo en cuenta de cara a nuestras relaciones, porque puede significar una semana importante para reequilibrar estas energías, ¿de acuerdo? Si somos personas que tenemos tendencia a ser muy dependientes o personas que tenemos tendencia a estar demasiado supeditados a la energía de la otra persona, esto va a tener que cambiar porque además va a ser positivo para nosotros. Pero por el contrario, si estamos en el otro lado, en ese punto en el que tenemos tendencia a imponernos demasiado sobre otros, también, chicos, tenerlo en cuenta. En general, chicos, ya os digo, temas de pareja van a tener mucha relevancia, ya veis que está en posición central, pero sobre todo es una semana importante para hacer transformaciones importantes a nivel, sobre todo, emocional, sobre todo también, chicos, en aquello en lo que nos sentimos cómodos. Ya sabéis que la luna, primero, es nuestro arquetipo maternal, ¿de acuerdo? Atentos también a todos aquellos que tengáis a vuestros papis cerca, a vuestros padres, porque aquí también puede implicar la necesidad de hacer reajustes en la relación. Y sobre todo si son relaciones desequilibradas, también me puede estar hablando de eso, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, es una semana que si la sabemos aprovechar, va a haber una energía muy potente, sobre todo una energía de retomar el poder, pero chicos, siempre el poder bien enfocado, porque si está mal enfocado, aquí es donde nos puede empezar a traer problemas. Recordaros que Júpiter es un planeta expansivo. Todo lo que toca lo expande. Entonces, si no tenemos bien equilibradas estas energías, chicos, poneros las pilas porque es cuando se nos pueden ir las situaciones fuera de control. Y ya os digo, las más afectadas van a ser las relaciones de pareja. Así que, sobre todo, buena comunicación, intentar tener un buen entendimiento con la otra persona y, sobre todo, intentar determinar si estáis viviendo situaciones en las que hay desequilibrios de poder, sobre todo, ¿de acuerdo? Intentar reconducirlos, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora qué os dice el tarot para esta semana. Fijaros que en la opción número 1, para los que hayáis elegido varias opciones, también teníamos muy marcado el tema de relaciones, ¿de acuerdo? Nos lo han marcado por la casa 7, también socios, pero fijaros que creo que esta semana las relaciones van a tener un papel bastante importante y sobre todo con reajustes también importantes. Vamos a ver qué os dice el tarot para esta semana. Venga, vamos allá. Fijaros, empezamos con la emperatriz. Tenemos por aquí el loco. Tenemos por aquí el sol. Bueno, chicos, fijaros, esta baraja está mega barajada y no paran de salir arcanos mayores. Fijaros, tenemos la emperatriz, el loco, tenemos la carta del sol, fijaros que la tenemos aquí también presente. Tenemos por aquí el rey de bastos, el 2 de copas, fijaros lo que os he comentado antes de relaciones, acuerdos también. Y tenemos el rey de espadas. Por aquí tenemos, vamos a apartar un poquito esta baraja, chicos, es que es tan grande que me ocupa media mesa. Tenemos el 2 de espadas. Tenemos por aquí el colgado. Bueno, chicos, ya están viniendo mensajes. Vale. Y el 9 de bastos. Mirad, chicos, importante para esta semana. Fijaros lo que os voy a decir. Mirad,
Recordáis lo que hemos comentado de Juno de parejas, ¿de acuerdo? Aquí voy a daros varios mensajes porque ya sabéis que con el tarot tenemos diferentes vías de salida. Pero para muchos de vosotros, chicos, creo que va a haber una necesidad de reevaluación. Fijaros que tenemos aquí cartas muy potentes. Empezamos ya la semana con la carta de la emperatriz. Nos está hablando una situación o una posibilidad de alcanzar una situación de abundancia, de encontrar realmente una posición, digamos, de prevalencia y de abundancia, que podamos en cierta manera también generar frutos importantes, pero que va a venir determinada, chicos, sobre todo por la capacidad de riesgo que debamos o que podamos poner a nuestro servicio. Así que puede ser una semana en la que el hecho de lanzarnos a nuevos proyectos nos pueda traer grandes beneficios. Esto está muy marcado sobre todo a principios de semana. Si a principios de semana, chicos, recibís algún tipo de oferta, si tenéis algún tipo de proyecto que estáis desarrollando, chicos, va a ser un momento importante para tomar riesgos. Riesgos en cierta manera, sobre todo que os hagan brillar. Así que puede ser un momento en el que sea importante también mostraros hacia el exterior. Si habéis estado, imaginaros, tenéis algún tipo de proyecto, en cierta manera algún tipo de situación en la que no os habéis querido mostrar de todo, os habéis mantenido un poco escondidos, no habéis querido sacar todo vuestro potencial, aquí lo que me está diciendo es que esta semana es muy importante y fijaros que la tenemos también muy marcada empezando con el planeta Júpiter. En cierta manera lo que te están diciendo es: el potencial lo tienes una gran capacidad, pero tienes que empezar a dar pasos, aunque no sepas exactamente hacia dónde. Tienes que lanzarte al vacío y sobre todo porque de esta manera te vas a poder mostrar, vas a poder en cierta manera, pues eso, como cuando sale el sol, que al final lo acaba viendo todo el mundo. El sol, da igual donde vivas, al final más tarde o temprano lo vas a tener que ver, aunque vivas en Escandinavia o vivas en el polo norte, en el polo sur, en algún momento va a llegar un momento que lo vas a ver. Pues lo que se trata, chicos, es de poner nuestra abundancia, todos esos recursos que podéis tener de forma interna, chicos, hacia el exterior. Aquí me está hablando de personas muy creativas, así que si estabais dudando entre dar pasos y empezar a movilizaros para sacar adelante algún tipo de negocio, es el momento. Pero por el otro lado, chicos, también lo que me está diciendo, y sobre todo si nos estamos moviendo en temas sobre todo emocionales, ¿de acuerdo? O de relaciones, porque fijaros que tenemos por aquí también un 2 de copas, también me puede estar hablando, chicos, de la necesidad de tomar riesgos, o que tengamos también en cierta manera que tener en cuenta que quizás puede ser una semana donde se vivan situaciones un poco arriesgadas o inestables, chicos. Así que atentos, porque aquí lo que nos está diciendo es que para conseguir sacar frutos o que la situación de el mayor rendimiento posible, chicos, tenemos que intentar sobre todo buscar la claridad, porque puede haber momentos en cierta manera de una cierta inestabilidad. Fijaros que aquí a mitad de la semana, cuando ya empezamos con estas energías tan potentes que tenemos, para los que estéis lidiando con algún tipo de proyecto o que tengáis varias opciones donde elegir, recordaros, para muchos que os he comentado, que la presencia de Júpiter y Juno también nos puede estar dando la abundancia de personas a nuestro alrededor. ¿Esto qué puede significar? Pues chicos, puede significar que tengamos dos opciones con las que podamos comprometernos, dos opciones con las que podemos llegar a un acuerdo, y esto aplicarlo tanto a relaciones de pareja, personas que estéis solteras o incluso que estéis lidiando con algún tipo de proyecto, porque se puede venir la necesidad de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque podemos tener dos proyectos totalmente diferentes, podemos tener dos personas totalmente diferentes que nos estén ofreciendo un compromiso. Cuando digo un compromiso no significa que vengan y te digan: oye, ¿quieres casarte conmigo? No, pero sí que puede significar que tengamos dos caminos, dos opciones, y que en cierta manera recordar que el 2, aunque sea un 2 de copas y estemos hablando también de algo que nos puede hacer sentir bien, proyectos o personas, pero en cierta manera implican también una toma de decisiones y tomar acuerdos, hacer en cierta manera un pacto. Pero fijaros que tenemos dos figuras. También nos puede estar diciendo que para muchos de vosotros a mitad de semana vais a tener en cierta manera que tomar decisión de si afrontar la situación de la que estábamos hablando. La vamos a afrontar desde un punto de vista
más racional o desde un punto de vista mucho más, digamos, de fuego, más de acción o de arranque, porque quizás aquí pueden estar habiendo dudas. Aquí me puede estar hablando de personas que ante la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo, algún compromiso, hay una parte de ellos que les puede estar diciendo, oye, pues sí, arranca, tira hacia adelante, pero la otra parte les puede estar diciendo o bien pueden empezar a venir todos esos miedos mentales que te están diciendo, oye, ojo, vamos a analizar esto porque quizás no todo está en orden, no todo está bien colocado. Pero en todo caso, chicos, lo que me está marcando mucho es como esa desviación, como ese camino en el que muchos de vosotros vais a estar lidiando con varias opciones y vais a tener que definiros. Aunque ya os digo, chicos, que esta semana va a ser complicado. Y ahora os digo el porqué. Porque fijaros que terminamos la semana con un poco de bloqueo realmente. Creo que muchos de vosotros, mirar, lo que estoy viendo aquí es que sois personas que en ese sentido, si es tema creativo, tenéis muchas posibilidades, ¿de acuerdo? O sea, tenéis la capacidad de poder brillar, pero vais a tener que decidir cómo vais a enfocar este proyecto. Y ojo, porque en algunos casos puede implicar el tener que asociaros con otra persona, pero que tengáis varias opciones, ¿de acuerdo? Y que esto, en cierta manera, como no lo tenéis muy claro o puede implicar un riesgo bastante importante, os pueda llevar quizás a finales de semana a pegar un frenazo, a no dar pasos. Ya iremos viendo durante las próximas semanas cómo se va a ir moviendo, pero me da la sensación de que aquí hay algo que hay que revisar o cambiar la perspectiva, porque a finales de semana os veo un poco bloqueados con este tema, con esa sensación de decir, oye, mira, es que yo no sé exactamente qué es lo que es mejor para mí en este momento. Aquí con la carta del colgado lo que nos están diciendo es que para poder tomar decisiones, si tenéis esta semana toma de decisiones importantes en este sentido, es que hay que ver las cosas de otra manera. Quizás estamos muy centrados en alguna de estas dos partes, pero no estamos viendo quizás que podemos llegar a un punto intermedio o que podemos hacer colaboraciones en las que haya más personas involucradas. Así que tenerlo en cuenta. Entonces, fijaros que tenemos para acabar el 9 de bastos. Esto puede venir para muchos de vosotros determinado porque en el pasado ya hayáis tenido algún proyecto que se os haya complicado, que hayáis tenido alguna mala experiencia. Si estamos hablando de relaciones de pareja o la posible entrada de personas nuevas a vuestra vida, también que nos pueda decir, y que ante la perspectiva de tener varias personas, pues no sepamos exactamente bien qué elegir y que en cierta manera nos quedemos un poco bloqueados y un poco parados, chicos. Entonces, a ver, pensad que estamos mirando dentro de lo que es la energía de la semana, no os preocupéis porque no significa que os vayáis así a quedar eternamente, pero quizás esta semana va a ser un poco difícil de elegir. Lo que tenéis que tener en cuenta con esta semana es que sí que es verdad que las decisiones que podáis tener van a implicar un riesgo, pero fijaros que tenemos el Sol. Y el Sol es una carta muy benéfica que ya lo que nos están diciendo es que no os preocupéis porque al final podréis elegir sabiamente, pero quizás primero para poder tomar esas decisiones vais a tener un poco que lidiar con vuestros miedos, con aquellas situaciones ya. Esta carta, fijaros que es muy graciosa porque, bueno, graciosa, ya ahora me vais a entender, porque yo esta carta siempre la relaciono con ese dicho que aquí se dice mucho, de cuando uno se quema con leche, cuando ve una vaca llora. ¿Qué ocurre? Que esta es esa carta que nos dice, bueno, cuando uno ya ha pasado por situaciones complicadas en la vida, cuando tiene que enfrentarse de nuevo a esas situaciones, pues es normal que al principio sientas un poco de resquemor, esa sensación de, bueno, espérate, ¿qué es lo que se me viene ahora? Bueno, pues tranquilos. Esto va a ser, digamos, momentáneo, pero lo que sí que tenéis que tener en cuenta que quizás aquí es necesario un cambio de visión, el ver las cosas de una forma diferente, porque quizás os estáis centrando mucho en lo que bloquea y no realmente en las grandes posibilidades que tenéis. Entonces, esto aplicarlo realmente, porque si estamos hablando de temas de proyectos, chicos, aquí hay que hacer eso, una reevaluación y empezar quizás no tanto a polarizarnos en estrategias, sino a poder utilizar ambas dos o colaboraciones compartidas. Y en el caso de que estemos hablando de, pues eso, imaginaros pues que de repente os aparecen dos posibilidades a nivel amoroso, pero tenéis también vuestras dudas. Bueno, chicos, creo que se impone, antes que dar pasos arriesgados a lo loco, porque sí que puede haber algún tipo de riesgo, sí que se impone, chicos, el hecho de parar, en cierta manera, intentar también, la carta del 2 de espadas también nos habla o nos puede hablar
de cierta manera de reposo, de decir, bueno, mira, como no lo tengo claro en este momento, voy a parar, quizás necesito suspender esta situación hasta tener otra visión diferente y poderme enfocar, porque chicos, aquí que hay que lidiar pues eso, con situaciones que ya nos pueden dar un poquito, no de miedo, pero ya que como nos tienen como cansados, como ya heridos del pasado, y quizás pues no estamos dispuestos a arriesgarnos a lo loco. Aunque ya os digo que alguna de estas opciones que estáis manejando, aunque quizás ahora no podáis decidir, sí que portan o traen algo muy benéfico para vosotros, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Pero chicos, no toméis decisiones a lo loco si no lo consideráis, o si veis que no estáis preparados, no os preocupéis, habrá tiempo para tomarlas. Y ahora sí, chicos, voy a sacaros 2 cartas o 3 del oráculo de la lunología, a ver si nos dan algún, digamos, algún mensaje alternativo. Vamos allá. Mirad. Bueno, es hora de abandonar la negatividad. Fijaros lo que os he comentado. A ver, yo os digo la verdad, no es que vea negatividad aquí, pero sí que veo, chicos, pues personas que ya lleváis vuestro bagaje vital, que en cierta manera hay situaciones que ya os pueden dar miedo, quizás sois personas que buscáis la tranquilidad, la estabilidad en cierta manera, y que cuando llegan situaciones a vuestra vida que en cierta manera pueden implicar tomar más riesgos de la cuenta en cierta manera, pues os podéis llegar incluso a bloquear. Aquí lo que nos está diciendo es que hay que intentar ver esta situación, lo que estéis viviendo, al nivel al que sea, desde un punto de vista mucho más positivo, eso sí, con calma, y tomar las decisiones cuando realmente estéis preparados, pero no os lo toméis en plan hecatombe, o intentar verlo de una forma positiva para evitar a caer en cierta manera en bloqueos. También, chicos, esta carta, recordaros lo que os he comentado al principio, si sois personas que estáis lidiando con emociones o que tenéis tendencia a la posesividad, a tener ese Plutón un poco exacerbado, a dependencia también, chicos, es hora de salir también de esa energía, de intentar sacar esas emociones que en ese caso sí que pueden ser negativas, o emociones de vibración muy baja, e intentar confiar más, porque también me puede estar hablando precisamente de eso. Venga, mirad, tenemos un duro esfuerzo porta sus frutos. Miradlo, el tema del duro esfuerzo significa que si hay algo en lo que habéis estado trabajando y quizás habéis estado largo tiempo y parecía que no llegaba ese momento en el que encontrabais o que se empezaba a vislumbrar la posibilidad de empezar a recoger eso que sembrasteis, chicos, lo que nos está diciendo es que ese momento ya se acerca. Fijaros que os he dicho que aquí hay un componente de abundancia muy importante, y tenemos también a Júpiter, así que atentos, porque esta semana, pese a que podamos estar viviendo algún tipo de bloqueo, sí que es verdad, chicos, que tenemos cartas muy positivas. Tenemos también a Júpiter, que lo que nos puede estar diciendo es que va a haber abundancia. Entonces, sobre todo, chicos, centraros en eso bueno que puede estar entrando en vuestra vida, o que se puede estar movilizando, para poder salir quizás de esos puntos en los que podemos sentirnos bloqueados o negativos, chicos. Así que abiertos, chicos, abiertos a que entre la abundancia. De hecho, ya llevamos varias semanas en las que se están dando energías también muy positivas en ese sentido. Vamos a ver, y tenemos, está a punto de alcanzar su objetivo. Mirad, chicos, súper positivo esto. Para los que estéis lidiando con proyectos, para los que en cierta manera quizás habéis estado posiblemente aquí, o lidiando con personas también que en las que tendríais en cierta manera algún tipo de contrato o algún tipo de situación que ha podido estar bloqueada, chicos, tranquilos, porque lo que nos están diciendo es que pese a que esta semana podamos estar viviendo situaciones en algunos casos de autobloqueo, o que la situación pueda estar un poco bloqueada, vienen en cierta manera mejores tiempos. Fijaros que nos hablan de objetivos que se alcanzan, y en cierta manera esfuerzos en los que se ha puesto todo el trabajo necesario para que empiecen a dar frutos reales. Pero, chicos, importante, sobre todo es importante no quedarnos bloqueados, no quedarnos en situaciones negativas, porque es lo que puede hacer que esta situación se alargue un poquito más o tarde un poquito más en llegar, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. Y nada, ahora sí, chicos, os dejo con esta tirada, espero de verdad que os ayude, espero además que en cierta manera os haya gustado y que
chicos, ya sabéis que podéis y tenéis los comentarios para dejarme eso, cómo vais viviendo estas energías durante la semana. Quizás es una semana en la que podéis estar al borde, pues eso, de tomas de decisiones y que quizás para algunos de vosotros quizás lo vais a vivir como una complicación el hecho de tomar las decisiones. A algunos de vosotros vais a tener que esperar quizás a la semana próxima para poder tomar ya esa determinación, pero chicos, me gustan las energías porque en cierta manera son energías abundantes, así que chicos, aquí hay cosas que van a empezar realmente a dar frutos, aprovechadlas. Y nada, ahora sí chicos, me despido, lo dicho, si os ha gustado dejadme un like, que ya sabéis que me ayudáis un montón, suscribiros los que no lo hayáis hecho y nada, os deseo una feliz tarde, noche y nos vemos muy pronto. Y ahora sí, me voy con la opción número 3. Adiós. Bienvenido, opción número 3. Si el oráculo que has elegido es el Black Moon Astrology Cards, te lo vuelvo a enseñar, es un oráculo la verdad súper bonito. Y nada, chicos, vamos a ver pues eso, qué os depara el futuro esta semana, qué es aquellas o cuáles son aquellos aspectos de nuestra vida que tenemos que tener mucho más en cuenta, también para poder actuar en consecuencia. Así que, como siempre os digo, chicos, es el momento de relajarse, de respirar profundamente. Vamos a intentar conectar con la energía de la lectura. Así que venga, vamos allá. Vamos a ver qué nos trae esta semana. Venga, vamos allá. Bueno, tenemos de momento la casa 9. Fijaros, han querido salir ya 2. Tenemos por aquí la energía de Acuario y tenemos la energía del signo de Libra. Bueno, chicos, hay varias tiradas creo que se están conectando. Ahora os voy a explicar. Fijaros que tenemos a Lilith, el misterio. Lilith que está además muy activa en estos momentos, este asteroide, pero bueno, ahora lo vamos a desarrollar. Y tenemos la carta del Sol. Bueno, mirad chicos, aquí tenemos movimiento esta semana, ¿vale? Vamos a decirlo aquí, mirad. Es una semana que tenemos la casa 9 muy movilizada. La casa 9, chicos, todo lo que tenga que ver con viajes, con nuestra forma de pensar, con nuestros propios dogmas personales, va a poder estar removiéndose. Sobre todo, chicos, todos aquellos que tengáis, pues eso, movimientos con respecto a viajes y sobre todo, chicos, tener en cuenta estudios superiores y temas de justicia. ¿De acuerdo? Son temas que van a tomar en cierta manera una relevancia especial. Fijaros que además tenemos aquí unas energías interesantes porque tenemos dos signos. Tenemos el signo de Acuario y tenemos el signo de Libra. ¿De qué nos puede estar hablando? Pues mirad chicos, todo lo que sea, y esto me resuena mucho con la opción número 1, puede ser que alguno de vosotros tengáis también mensajes en esa opción, si no la habéis elegido ya, pero con el signo de Acuario, ya sabéis, tenemos dos signos y nos están hablando los dos de signos de aire, ¿de acuerdo? Los signos de aire, en cierta manera, nos habla mucho de ese componente de relación y de ese componente mental. Con el signo de Acuario, chicos, pueden tomar todo lo que sea mucha relevancia, todo lo que tenga que ver con la innovación. Atentos a los que tengáis también viajes en avión, porque Acuario también rige esa parte en cierta manera de los viajes, pero lo que me está hablando es que vamos a tener disponibles una energía racional de pensamiento muy importante. Puede ser una semana, chicos, muy interesante para tomar o para conectar con ideas o formas de pensar mucho más innovadoras. De hecho, con las cartas que tengo aquí, chicos, lo que me da la sensación es que muchos de vosotros podéis estar viviendo una verdadera revolución a nivel mental, a nivel de transformación, incluso de transformación de vuestras creencias, pero no va a venir determinado en cierta manera por situaciones un poco, digamos, normales. ¿Por qué? Porque tenemos a la luna negra, tenemos a Lilith, y Lilith habla de toda esa parte subconsciente. Ya sabéis que es el punto también más alejado de la luna, ¿de acuerdo? Ya sabéis que no tenemos el asteroide Lilith, pero aquí nos están hablando de la luna negra. Y la luna negra nos habla de esa parte reprimida, esa parte en la que en algún momento en nuestra vida ha quedado reprimida porque en cierta manera podía estar mal vista, así que puede ser una semana, chicos, en las que conectemos sobre todo con esa parte más oscura que puede haber dentro de nosotros, esa parte más rebelde, y que empecemos a revisar nuevos patrones de pensamiento, incluso también, chicos, relacionados con cómo nos mostramos y también cómo nos relacionamos, porque recordaros que tenemos también aquí al signo de Libra.
cómo nos hemos estado relacionando con otros, si hemos estado en cierta manera ocultando parte de nosotros. Puede ser una semana muy rebelde, chicos, en la que estemos conectando, pues ya os digo, con las creencias, pero que en cierta manera les estemos dando como un giro de tuerca. Es como si estuviera bajando una energía de conectar con pensamientos que quizás hasta ahora no los habíamos visto o en cierta manera pueden suponer una verdadera revolución. Ya sabéis que Acuario también tiene mucho que ver con ese concepto de buscar lo nuevo, lo innovador, pero ya os digo, va a venir desde una energía de revolución, de rebeldía, de decir, oye, mira, yo ya estoy cansado, cansada de conectar siempre con esta forma de funcionar, con esta forma de pensar y quiero conectar con algo totalmente diferente. Entonces, un consejo con respecto a esta semana, porque la energía de Lilith suele aparecer de forma imprevista, de forma que uno realmente a veces incluso es difícil que se pueda controlar. Y además tengo que deciros que Lilith, ya sabéis que está en tránsito con Escorpio y ahí está domiciliada en cierta manera, tiene esa conexión con la energía escorpiana. Entonces atentos, porque puede ser una semana en la que de repente estemos, pues eso, innovadores, podemos estar haciendo cambios radicales a nivel de pensamiento, pero ojos porque esto va a tener un impacto también en las personas que nos rodean, ¿de acuerdo? Y atentos también, chicos, porque en cierta manera las personas que podamos tener alrededor nos van a poder ver con esa carga en cierta manera revolucionaria. Y ojo con no irnos o no pasarnos de vueltas. Puede ser que muchos de vosotros que estáis conectando con esta lectura ya llevéis un tiempo conectando con esta energía, porque ya os digo que es un tránsito muy potente, ¿de acuerdo? Para todos aquellos chicos que tengáis ya Lilith domiciliada en Escorpio natal, de forma natal, o tengáis Lilith ahora haciendo unos tránsitos por zonas o por las cúspides de casas del eje, digamos, del eje de cruz fija o puntos importantes, de acuerdo, por el ascendente, por el descendente, atentos, chicos, porque con la carta del Sol es como que va a haber algo dentro de nosotros, de nuestro proyecto de vida, que va a necesitar, nos va a estar pidiendo que saquemos esa parte más rebelde, que conectemos con esa parte más oculta. Lo único que sí que os puedo decir y que es importante tener en cuenta es que Lilith, aunque a veces puede resultar incontrolable, supone una liberación. A veces son esas situaciones, y de hecho esta semana pueden ocurrir, en las que podemos llegar a perder el control de alguna manera o en cierta manera vamos a poder actuar de formas en las que habitualmente no lo haríamos, o que en cierta manera salga toda esa parte reprimida hacia el exterior y que sea, pues eso, lo que os comentaba, una verdadera revolución. Esto puede trastocar, chicos, en cierta manera la proyección o la visión que otras personas puedan tener de nosotros, puede también en cierta manera darnos ese punto para cambiar también aquella o el propósito vital que podíamos estar teniendo hasta ahora. Es como decir, el negarse a seguir funcionando de la misma manera y enfocarte en energías totalmente nuevas. Pero ya sabéis que cuando hacemos esos cambios, a veces con la energía de Lilith, puede ser tremendamente disruptivo para las personas que tenemos alrededor, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. Lo que sí que aquí ya tenemos un consejo también es que intentemos buscar el balance. La energía de Lilith, recordaros, chicos, que es una energía muy potente, es una energía muy femenina, pero afecta tanto a hombres como a mujeres, así que tenerlo en cuenta. Y muchas veces nos puede hablar incluso de traumas del pasado, situaciones en las que nos hemos podido sentir en cierta manera oprimidos también, que no se nos ha respetado o que en cierta manera no se nos ha tenido en cuenta y de repente emergen de la forma más disruptiva posible y ¡pumba!, explotan, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta porque por un lado puede ser una experiencia tremendamente liberadora, pero también es importante que lo tengáis en cuenta porque en algunos momentos se nos puede ir la situación un poquito de madre. Así que tenerlo en cuenta. Con la casa 9, pues ya os digo, puede ser que de repente esta semana situaciones que podáis vivir alrededor, imaginaros, pongo un ejemplo un poco tonto, pero para que me entendáis. Esas situaciones, por ejemplo, ahora ya sabéis que casi todos los países tenemos a nivel político unos líos tremendos de corrupción y de todo. Y es ese momento en el que uno peta, quizás no ha estado diciendo lo que pensaba o lo que sentía y de repente peta y suelta todo, lo expresa todo. Y a lo mejor personas que no sabían tu tendencia política alrededor se quedan alucinando. Pues me refiero a ese tipo de
cosas. Puede ocurrir también, porque tenemos Libra, con todo lo que tenga que ver con nuestra relación con los otros, y con Acuario también, que también implica toda esa parte más innovadora y toda esa parte también humanista, nuestra forma también incluso de ver a la especie humana o al ser humano. Así que, chicos, son energías muy potentes. No os lo voy a negar, es una energía Lilith ya de por sí muy escorpiana, pero ya os digo, encima con los tránsitos que tenemos es como que vamos a ser como una olla a presión. Es algo que quizás muchos de nosotros aún no lo hemos sacado de forma consciente, y que cuando sale, sale. Y es necesario que salga, chicos. Lo que pasa es que a veces puede generar verdaderas revoluciones a nuestro alrededor. Así que, chicos, tenerlo en cuenta, porque son energías bastante potentes. Vamos a utilizar ahora el tarot para ver cómo se puede manifestar estas mismas energías, o si hay algo más que tengamos que tener en cuenta durante la semana, ¿de acuerdo? Es como esa sensación de tomar el destino y de volvernos... Esto es casi como un poco la figura del rebelde, pero no sin causa, el rebelde con causa, aunque de forma consciente no lo sepamos, pero de forma inconsciente sí, es como algo que tiene que destaparse y salir a la luz. Lo que ocurre es que a veces Lilith no sale en el momento más adecuado, sale pues cuando tiene que salir, literalmente. Con el Sol, chicos, un buen momento también para concentrarnos también en nuestros proyectos, aunque ya os digo, puede ser que estemos más rebeldes de la cuenta, y que las relaciones también, chicos, las relaciones con otros, sea una semana un poco complicada de gestionar, porque recordar que esta energía que podemos estar sintiendo nosotros personalmente, la podemos también vivir reflejada en otras personas. Así que si tenéis personas cercanas que de repente empezáis a ver que están conectando con una energía como muy disruptiva, pero sobre todo como muy rompedora, muy de, como decir, de outsider también podríamos decir, o que da la sensación de que no acabáis de entender por qué están pues eso, tan reactivos o tan guerrilleros, que sepáis que puede venir por aquí la energía, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. Mirad, fijaros, empezamos con un 5 de oros, tenemos la estrella, el Sol. Fijaros que ha salido esta carta también en las demás tiradas, así que el Sol, chicos, va a haber mucho tema de propósito vital que se va a estar revisando durante esta semana, pero para todos, en general. Fijaros, tenemos el 4 de copas, tenemos por aquí el paje de oros, tenemos la carta de los enamorados, tenemos por aquí el carro, movimiento, bueno, me gusta mucho esta carta. Tenemos por aquí la reina de espadas. Y tenemos por aquí, fijaros, la templanza. Dejadme que voy a coger aquí una piedrecita, porque ya sabéis que a veces YouTube nos da un poco de lío con algunas imágenes, pero así lo evitamos. Bueno, chicos, mirad, no os voy a decir más, pero empezamos la semana con una energía un poquito bajita. Un poquito bajita. Tenemos, fijaros, el 5 de pentáculos. Lo que me gusta es que la energía va empezando como a subir. Mirad, puede ser una semana en la que tengáis momentos en las que sintáis que parece que la cosa no tira, ¿de acuerdo? El 5 de oros o el 5 de pentáculos me está hablando de esa sensación de que hay algo que no está bien del todo, es una sensación de carencia importante. Puede ser que a principios de la semana vengamos de una situación en la que nos hemos podido sentir solos, ¿de acuerdo? Pero recordar que el 5 de oros es una carta que nos habla de cuando tenemos posibilidades de encontrar ayuda cerca, pero no las estamos viendo. Entonces, chicos, si empezamos la semana con esta energía, o ya venimos de la semana anterior con esta sensación de no acabar de ver el futuro, con una sensación de carencia, chicos, esto va a pasar. Primero, porque tenéis ayuda disponible. Fijaros que continuamos va a ser momentáneo. Esta sensación que hayáis podido tener va a ser momentáneo, porque fijaros que después tenemos la estrella y tenemos el Sol. Así que va a entrar algo a principios de semana que os va a hacer salir de una situación, en cierta manera, en la que podéis estar vibrando muy bajo o vibrando de forma muy negativa, o que si, por ejemplo, estáis en proyectos, es esa sensación de que parece que las cosas no tiran hacia adelante, y de repente se reaviva o se renueva la esperanza. La carta de la estrella
es como que nos levanta de repente el ánimo. Recordaros que está relacionada con el aguador, con Acuario, y te la tenemos aquí presente, así que conectar con esa energía, porque quizás lo que necesitamos para salir de esta sensación de carencia es empezar a aplicar o a pensar de una forma mucho más innovadora. Quizás muchos de vosotros no estáis viendo soluciones que podéis tener al alcance de la mano y que os pueden devolver esa esperanza y empezar a concentraros realmente en aquello que vosotros necesitáis y sobre todo que necesitáis para brillar. Tenemos la carta del sol, así que hay aquí ya a principios de semana un mensaje muy claro de: oye, no te quedes aquí dormido, dormida en los laureles pensando que no hay esperanza, que estás abandonado, abandonada de la mano de Dios, porque ni mucho menos, chicos, aplicar, buscar soluciones diferentes, conectar con vuestra parte más innovadora, porque eso os va a llevar al éxito. Y esto ya me está diciendo este inicio ya y teniendo presente la carta del sol durante esta tirada, que chicos, pese a que durante la semana tengamos algunos momentos que podamos sentir o sentirnos un poco más bajos de lo normal, lo que me está diciendo es que vienen energías positivas para vosotros. Pero ahora vamos a ir desarrollando. A mediados de semana, fijaros que vais a tener que estar lidiando en cierta manera un poco con esa apatía, o puede ser que estéis lidiando con la apatía de personas que tengáis cercanas. Yo realmente, después de este bache que podemos tener justo a principios de semana, esa sensación de no ver futuro, veo que aquí va a haber una energía muy potente disponible. Pero puede ser que otras personas que tengáis cercanas no estén funcionando de otra manera. Y aquí es donde va a tener que entrar, pues eso, vuestra posibilidad de empezar a enseñarles también a esas personas o a mostrarles, a dar esos pequeños indicios para poder en cierta manera generar. Fijaros que tenemos la carta de los enamorados y los enamorados también nos están hablando tanto de decisiones como que es el arquetipo también del amor. Así que estamos hablando de una situación, chicos, en la que para salir en cierta manera de este estado quizás de apatía, tanto nuestro como de otras personas, es necesario que nos pongamos en marcha. No significa que tengamos que dar pasos brutales o grandiosos, sino empezar a tomar decisiones que empiecen desde lo más pequeño, pero sobre todo decisiones que empiecen a ser prácticas, empiecen a ser que tengan la posibilidad de materializarse, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, digamos que os veo como esta semana como un poquito en ondas, que pasamos de estar fatal, de decir, uy, lo ves todo negro, lo veo todo como que esto no va a dar de sí, a de repente esa sensación de estoy exultante, esto sí, este es el camino, encontrar soluciones que no pensabas que podías tener disponibles, pero que te hacen verlo en cierta manera todo claro. Esto también me puede estar hablando, chicos, que podéis encontrar ayuda en grupos de amigos, en personas cercanas que compartan en cierta manera, vuestros mismos deseos o vuestras mismas... Ay, chicos, no me sale la palabra. Que compartáis, ¿cómo decirlo? Ideas en común, para entendernos, cosas en común, y estas personas también os puede ayudar. Pero, ya os digo, a mitad de semana os veo otra vez como, ay, bueno, quizás, pero ¿y si esto no me funciona? Pues no lo tengo claro. También me puede estar hablando para algunos de vosotros, chicos, y esto nos lo llevamos a la parte quizás más amorosa, es que pueda haber algún tipo de oferta con respecto a vosotros, de acuerdo, que aparezca alguien o que tengáis alguien cercano también de grupos de amigos, chicos, que os pueda venir con algún tipo de oferta amorosa, sobre todo en este caso, chicos, pero que a vosotros os pille un poco con el pie cambiado y que no lo veáis excesivamente claro, o que para vosotros esta oferta o esta necesidad de tomar una decisión se, tome o pase por tener que discriminar entre varias opciones. Así os lo digo porque como me aparece os lo tengo que comentar. Así que en temas amorosos, chicos, puede ser que empecemos la semana con una sensación de que la situación no está nada bien, pero que volvamos en cierta manera a coger un poquito esa ilusión o esa esperanza, pero que quizás la oferta que nos puedan estar haciendo o la mejora o a nivel práctico eso que se puede hacer tampoco nos acabe de convencer porque suponga o tenga la necesidad de tomar decisiones que quizás ahora mismo no estamos del todo contemplando. Pero
Lo que más me gusta es que pese a estos pequeños baches que podemos tener durante la semana, ¿de acuerdo, chicos? Hay semanas de esas que implican mucho movimiento, pero que a lo mejor nos pilla también aquí, me puede estar también hablando, chicos, que para algunos de vosotros al principio de la semana empecemos un poquito bajos de salud también, y que eso también pueda estar afectando, ¿de acuerdo? Que estemos, pues eso, como con un poco con el pie cambiado y que se nos cueste pues manejarnos, sobre todo, pues eso, a nivel de las cosas más rutinarias o conectar un poquito más con nuestra... Pero ya os digo, chicos, va a ser temporal. Pero a finales de la semana, chicos, me gusta mucho la energía porque tenemos el carro y esto me habla de la posibilidad de equilibrar estas energías, de poder poner las cosas en su justa medida, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí teníamos al concepto estos dos personajes y aquí tenemos los dos caballos también, en cierta manera. Esta carta me habla de éxito, me habla de avance, pero fijaros que va a venir muy determinado por nuestra capacidad de actuar de forma racional o de llevar la situación desde una manera muy mental, chicos. Quizás no es una semana especialmente para dejarnos llevar por la parte emocional, porque la parte emocional, fijaros, nos puede jugar malas pasadas o nos puede en cierta manera no ver las cosas excesivamente claras. Ya sabéis que el agua también se puede relacionar, pues, por ejemplo, con el signo de Piscis, Neptuno, y a veces nos puede generar un poco de disociación, ¿no? La sensación de no verlo del todo claro. Aquí lo que me está diciendo, chicos, es que si queremos tomar buenas decisiones, si queremos alcanzar el éxito, fijaros, tenemos que conectar con una energía sobre todo mental, innovadora, tener esperanza, chicos, intentar buscar la claridad dentro de las situaciones, pero sobre todo actuar de una manera muy racional y sobre todo justa, chicos. O sea, si estáis viviendo, por ejemplo, si esto que estamos hablando lo estáis viviendo con una relación de pareja, para que esto pueda funcionar bien, chicos, aquí tenemos que tomar decisiones tomándolas desde una forma justa, chicos, no dejando, ojo, porque ya recordáis que os he comentado que estaba aquí también Lilith, y con Lilith también se pueden gestionar pataletas que surgen de la nada, que, bueno, aparentemente surgen de la nada, pero que se deben a situaciones también de rebeldía interna o situaciones que hemos podido vivir en el pasado y que ante una situación ¡fup!, emergen. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos situaciones en ese sentido que nos pueden estar complicando un poco la vida durante la semana, sobre todo que pueden tener que ver con relaciones con otras personas, con amigos, que en cierta manera nos sintamos solos, que estemos hablando de la necesidad de tomar quizás nuevas estrategias en nuestras relaciones de pareja, tomar decisiones. Si queremos alcanzar un buen resultado, chicos, ya os digo, conectar con la esperanza, buscar ayuda en el caso que lo necesitéis, pero sobre todo, chicos, intentar actuar de una forma justa, poner las cosas en su justa medida. Y sobre todo, chicos, fijaros que tenemos la carta de la templanza, y con la carta de la templanza lo que nos está hablando sobre todo es una carta muy relacionada con la comunicación. Y fijaros que teníamos aquí también la casa 9. Entonces puede ser que a finales de semana también sea un buen momento para revisar nuestras creencias, chicos, para revisar también eso, cómo nos comunicamos con las otras personas, y sobre todo porque es el momento de equilibrar situaciones para que las cosas puedan, digamos, moverse hacia adelante. Quizás las decisiones que vais a estar tomando durante la semana puede tener que ver con situaciones que quizás puedan estar un poquito desbalanceadas, y que esto es lo que os genera pues esta apatía que estoy viendo durante la semana, o esa sensación de carencia, de sentirse solo, y quizás esto se pueda solucionar simplemente intentando llegar al equilibrio y sobre todo con buenas conversaciones, chicos. Recordar que las cartas de espadas nos hablan mucho de la comunicación, de solucionar también posibles controversias o discusiones que podamos tener en marcha y que nos impiden materializar quizás, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. Mirad, en general la tirada es muy positiva, ¿de acuerdo? Menos estos baches que estoy viendo aquí, realmente no hay nada que no se pueda solucionar, chicos, conectando con esta esperanza. No tampoco quedaros un poco en esa pataleta interna, y sino dándoos cuenta de que hay que tomar decisiones justas y sobre todo equilibrar. Muy importante, porque a finales de semana pueden haber conversaciones realmente, incluso en algunos casos atentos, porque puede haber reconciliaciones para los que esta persona con la que estéis lidiando esté la cosa así un
un poquito complicada, ¿de acuerdo? Vamos a sacar ahora alguna carta del oráculo de la lunología para vosotros, a ver si nos dan algún otro mensaje. Vamos allá. Pero ya os digo, chicos, ya solo con estas cartas, fijaros los arcanos mayores que tenemos en esta tirada y son arcanos muy positivos. Así que digamos que esto va a ser muy circunstancial, pero en cierta manera nos están dando la clave para que no nos dejemos en cierta manera arrastrar y que salgamos de ahí lo más rápido posible, ¿de acuerdo? Y avances, chicos. Es que me enrollo, que tela marinera. Pero, chicos, es una semana también que pueden haber avances importantes, sobre todo si tienen que ver, por ejemplo, con negocios o temas también de estudios, si estáis pendientes de noticias o tenéis que tomar decisiones en ese sentido y quizás a mitad de semana no os sentís preparado o no acabáis de ver clara qué oportunidades podéis tener, a finales de semana esto cambia, chicos. Aquí va a haber un avance muy importante, vais a tomar decisiones con la cabeza, ¿de acuerdo? Y además decisiones que a vosotros también os hagan sentir en equilibrio. Es importante también en esta semana buscar esas situaciones que os aporten felicidad, que os aporten bienestar, pero sobre todo que os aporten equilibrio, chicos, que sintáis. Y ya os digo, si a principio de semana estamos lidiando también con temas de salud, chicos, también, que esto a veces no os lo comento, pero si estáis lidiando con temas de salud, tranquilos, porque aquí nos habla de mantener la esperanza, no dejarnos caer, porque sí que hay soluciones y la templanza me está hablando también de un restablecimiento. Así que, chicos, tenerlo en cuenta. Ahora sí, voy a sacar las tarjetas de oráculo de la lunología. Venga, vamos a ver, aquí tenemos la primera. Un problema personal va a solucionarse. Bueno, chicos, nos te están dando una confirmación, sea más grave, sea menos grave, chicos. Fijaros que tenemos cartas muy buenas, así que tranquilos, la cosa se va a solucionar y va a ser en cierta manera gracias también a vuestra estrategia. Así que, chicos, esta semana es momento de usar el coco, ¿de acuerdo? No os dejéis llevar por los sentimientos, las emociones esas de ¡ay! No. Chicos, vais a poder. Tenemos por aquí equilibrio, espiritualidad y sentido práctico. Recordad lo que os he comentado. Mirad, chicos, ojo, porque es una semana en la que vamos a tener que buscar el equilibrio, ¿de acuerdo? Entre eso que podemos materializar, pero, chicos, sin dejarnos llevar por las emociones. Y aquí es donde la parte mental nos va a poder ayudar a equilibrar esta situación, a poner las cosas en su justa medida. Aquí nos lo vuelven, en cierta manera, a repetir. Balance, fijaros que teníamos aquí también a Libra. Y vamos con la última carta, tenemos tiempo de dar en lugar de tomar. Tenemos la luna nueva en Virgo, así que atentos, porque esto para personas que tengáis personas dependientes cerca, para personas que estéis también, por ejemplo, trabajando en ONGs, esta carta está muy ligada al servicio. Así que atentos, chicos, porque también si en cierta manera estáis pasando por un momento en el que os sentís carentes o sentís que incluso os podéis sentir solos, a veces la energía nos puede ayudar a que cambie, no tanto centrándonos en lo que los demás nos pueden dar, sino en lo que nosotros podemos ofrecer. Y muchas veces es la clave para poder salir de la carencia. Fijaros los tonos de esta carta y de esta carta. Creo que esta carta lo que nos está hablando es de esta sensación que podemos tener. Algunos de vosotros puede ser que os sintáis a principios de semana como un poco aislados, quizás que las personas alrededor no os prestan del todo atención. Esto puede ser también que sea lo que se esté moviendo aquí con Lilith, esa parte oculta que en cierta manera tú dices, jolines, pero no sé por qué me siento así, pero me siento así. Bueno, pues chicos, quizás una de las estrategias que podemos seguir en ese sentido, si empezáis a notaros a sentir o sentís así, es que os centréis en poder dar todo lo posible, porque cuando uno da, en cierta manera, no necesita tanto recibir, va a recibir en cierta manera, porque las energías se van a empezar a equilibrar, se van a mover en ese nivel. Así que, chicos, es una semana en la que podéis ayudar también a otras personas, en las que el servicio para vosotros puede ser también importante, sobre todo para ayudar a equilibraros, ¿de acuerdo? Y fijaros que aquí teníamos la luna llena en Piscis, que nos habla de esa parte más espiritual, y Virgo, que nos habla de esa parte práctica. Así que ya sabéis, chicos, si no sabéis cómo equilibrar, pues podéis dedicaros también a ayudar a otras personas o a servir también a otras personas, ¿de acuerdo? Y nada, chicos, con
esto sí, ahora sí, llegamos al final de este tarot interactivo. Para vosotros espero de verdad que os haya gustado, espero además que os ayude muchísimo esta tirada. Dejadme en comentarios cómo lo estáis viviendo, dejadme en comentarios cómo salís también de esta emoción o esta situación que podéis estar viviendo, pero sobre todo, chicos, vais a poder y además lo tenéis muy bien aspectado, pero porque tenéis las cualidades para hacerlo. ¿De acuerdo? Y nada, ahora sí, me despido de vosotros, dejarme un like si os ha gustado, suscribiros los que no lo hayáis hecho y nada, desearos que paséis una maravillosa tarde-noche. Nos vemos muy muy pronto en el próximo interactivo. Un besazo inmenso. Adiós.